El Instituto Nacional de Evaluación Educativa les da la bienvenida a todos a la presentación del informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2014. En esta primera edición, el informe describe al sistema educativo y muestra algunos de sus resultados, entendidos como la medida de logro de los diversos fines y cometidos de la enseñanza. Además, identifica un conjunto de desafíos sobre los que la sociedad uruguaya, el sistema político, las autoridades educativas, los docentes y los estudiantes podrían trabajar para producir cambios profundos en la educación nacional. El instituto se posiciona desde una institución externa, desde un actor externo que mira el sistema educativo, no haciendo un seguimiento riguroso de las distintas cuestiones de adentro del sistema, sino mirando desde afuera y sobre todo con la intención de poder ser un actor que dé cuenta, que informe, que transparente, que sistemáticamente vaya comunicando los avances y los resultados de la educación en la sociedad. Es un informe largo que intenta dar una visión de conjunto del sistema y es un informe probablemente distinto de lo que muchos podrían esperar, en el sentido que no es un informe típico de datos y estadísticas sobre el sistema educativo, sino que es propiamente un sistema evaluativo, un informe evaluativo en el sentido de que trata de dar una mirada interpretativa de la situación. Este primer informe tiene una serie de características distintivas. Es un informe primero que tiene que ver con una coyuntura específica. Es el primer informe del INED y por tanto se hizo un esfuerzo importante en tener una mirada histórica y recoger el estado de situación de la investigación, de las evaluaciones, de las propuestas sobre la educación en el Uruguay. Y además, por el momento en que se creó el INED y en que empezó a funcionar, que fue a principios de 2013, y el mandato legal de un informe a los 2 años o cada 2 años, era obvio que iba a coincidir con un cambio de gobierno, por tanto también entendimos que era importante que el informe aportara a la mirada para adelante en las políticas educativas. Y cuando uno mira de la recuperación democrática para aquí y mira también la CIDE, uno puede ver que hay cosas que se van consolidando con idas y venidas, con discrepancias a veces, pero que se han ido consolidando en el tiempo. En grandes rasgos tenemos un conjunto de avances. A la vez tenemos problemas pendientes. Tenemos ciertos problemas persistentes que están más que diagnosticados. Tenemos acuerdos, o por lo menos parciales, aunque no de todo el mundo, pero de ciertas cosas que hay que hacer, y seguimos sin lograr hacerlas. Cambiar las instituciones educativas es muy difícil. Tenemos una inercia enorme y es como mover el rumbo de un gran barco. Ustedes saben que un barco, mientras uno da el golpe de timón, cambiar del rumbo es muy difícil. Y José Sioan en ese momento dijo, también hablando del tema del rumbo, esta frase que supongo que debe ser un dicho, yo no lo conocía: no hay buen viento para el que no conoce el rumbo, ¿verdad? O sea, si tengo buen viento pero no sé para dónde voy, no puedo ir. A mí lo que me preocupa es que en realidad tenemos que darnos cuenta de que tenemos un problema más hondo. Y yo en broma decía, perdón, no hay rumbo que valga cuando el barco hace agua. O sea, en realidad el problema es más complejo que el del rumbo. Por eso a mí me preocupa mucho cuando la discusión se centra mucho en tenemos que mejorar los indicadores, tenemos que mejorar los resultados de PISA, tenemos que mejorar las tasas de egreso de la media básica. Hay un proverbio chino que dice que cuando el sabio señala a la luna, el necio se queda mirando el dedo. Entonces, el indicador es un indicador, pero el problema no es cambiar los indicadores, sino cambiar toda esta problemática que está por detrás. Entonces, ¿por qué digo esto del barco? Porque por más que tengamos rumbo y que nos pongamos de acuerdo en hacia dónde vamos, nos tenemos que dar cuenta de que seguimos teniendo un barco que es como una carabela que hace agua. Es un barco viejo, donde además tenemos la tripulación media amotinada.
Entonces, la gente está incómoda, está molesta, y además tenemos un barco que por más buen viento que tengamos y por más rumbo que tengamos, tiene malos instrumentos de navegación. Y los cambios hay que hacerlos con el barco en movimiento. Por eso las tareas que tienen quienes vengan en el próximo periodo, por eso son muy delicadas. Nosotros, lo digo públicamente, es relativamente sencillo decir todas estas cosas desde un instituto como el INED que no tiene responsabilidades de gestión. Y me quito el sombrero frente a todos los que sí están en ese lugar. Es muy complicado. Lo que sí creo es que tenemos que darnos cuenta de que hay cosas estructurales que hay que modificar, si no, dentro de 10 años vamos a seguir hablando de los mismos problemas. Sí quiero hacer estas alertas a los navegantes, y también aquí me tomo un pequeño atrevimiento. Es muy importante la cuestión del cambio curricular, pero no se arregla con un documento de marco curricular. Necesitamos un cambio en el sentido de los saberes. El tema docente, ya lo dije, no se arregla con que la selección de horas sea por 3 años. El tema de malestar y descreimiento que hay entre los docentes requiere una política mucho más integral. Necesitamos instituciones distintas. No arreglamos el problema yendo a buscar a los que abandonan el sistema. Podemos tener mejores sistemas para identificarlos, ir a la casa, buscarlos, traerlos de vuelta, pero tenemos que cambiar lo que les ofrecemos cuando están adentro. El tema de los centros educativos, que lo pasé muy rápido, no se arregla solo con más autonomía. Necesitamos más autonomía, pero tenemos que darle mucho más capacidad y herramientas a los directores. En términos de gobierno, no se arregla con discutir la integración de los consejos, tenemos que pensar más el tema de la definición de políticas y la rendición de cuentas. Y por último, hay que invertir más en educación, pero el problema no es llegar a tal porcentaje del PBI, hay que ver cómo invertimos y gastamos de un modo más inteligente. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy. Buenos días. Quiero empezar agradeciendo la invitación para evaluar este informe. El informe evita algunas tentaciones fáciles, algunos atajos, que son perezosos, pero que son redituables. ¿Cuáles son esos atajos? Por ejemplo, el primer atajo es la visión catastrofista. Todo está mal. Todo está mal. La otra tentación es la contraria. Vamos bien. Y lo primero que quise ver cuando leí el informe fue ver si se caía en alguna de esas dos tentaciones. Y lo primero que debo decir es que no. Y esto hace que este documento sea muy importante. Este es un muy buen informe, que es novedoso, pero no por sus datos. Los problemas dramáticos, muchos de ellos, ya son conocidos. Y en este informe no se los edulcora. Hay una gran honestidad intelectual entre los investigadores que han hecho este informe, en el reconocimiento de logros y en el señalamiento de problemas, algunos de ellos muy graves. Asumamos como ciudadanos que este es el momento, que no tenemos derecho a dejar pasar este momento, que hemos perdido tiempo y que es hora de ganarlo. Sobre todo porque esta generación tiene que cumplir con el reto que nuestras generaciones anteriores cumplieron. La utopía del Uruguay libre e igualitario, solidario, se hizo en la idea firme de que cada generación tenía que hacer las cosas para que la próxima generación fuera más educada. Esa es la utopía uruguaya. En este informe destaco, hay una garantía de transparencia, hay una garantía de seriedad, rigurosidad y demás, y además fue hecho con un sentido esperanzador. Celebro que haya un espacio institucional desde el cual se pueda hacer un informe con independencia
tanto de la autoridad como de la corporación, como de la prensa y como de la oposición. Hablar de educación es hablar de mentalidades, de instituciones que modelan comportamientos y de tradición. Cambiar esas tres cosas, ninguna de esas es fácil. Hay muchísimas experiencias positivas y hay una cantidad de proyectos que nos dejan orgullosos y que si no estamos en peor situación es porque los docentes aguantan y aguantan mucho. Y queríamos llegar a esta instancia de reconocer experiencias positivas e integrarlo al informe que nos queda en la agenda como una tarea pendiente. Muchas gracias. Y yo rescataría dos valores en relación al informe. Uno, que logra presentar distintos temas que le dan profundidad a la situación educativa del país, temas que si bien no son novedosos en su mayoría, vistos en conjunto permiten otras posibilidades de comprensión del escenario educativo actual o de los escenarios educativos actuales. Y por otro lado, la posibilidad de identificar algo que Pedro llamaba como ciertos intangibles, que son algunas disfuncionalidades o inclusive contradicciones que se dan entre discursos, prácticas y lógicas de funcionamiento. Muchas gracias. Escuchamos entonces ahora a Alex Mazzei, ya como cierre de este encuentro. A mí como cierre me queda agradecerles a todos el acompañarnos hoy y, como decía Pedro, y el haber colaborado y contribuido en esta ardua tarea que fue la de creación del instituto y la de llegar hoy con la presentación de este informe. Ahora será la hora de evaluar a los evaluadores, y eso les tocará a ustedes, evaluar nuestro informe. Creemos que es un informe que bueno, que sale de lo tradicional, que pone lupa en focos nuevos o en temas nuevos, y fundamentalmente es propositivo. Y yo creo que, siguiendo la metáfora de Pedro, creo que es hora de tirarnos todos al agua y de empezar a sacar el barco adelante, como lo decimos siempre. Así que están todos invitados y seguimos adelante. Muchas gracias.